La historia de la enfermería en México. En nuestro país, a la llegada de los españoles, así como en el inicio de la época de la colonia, la regulación de los establecimientos y el ejercicio de las profesiones enfocadas a la curación y atención, el protomedicato fue un tribunal que establecieron los reyes de España en varias ciudades y provincias de sus dominios, con el objeto de vigilar el ejercicio profesional de los médicos, cirujanos, boticarios y parteras. Durante la época de la colonia, las diversas órdenes religiosas prestaban cuidados a las personas enfermas. Algunas de las tareas que las enfermeras realizaban eran curaciones en hospitales y cárceles. Ganaban 50 pesos al año. Para ejercer estos cuidados no necesitaban ninguna licencia. De acuerdo con los historiadores, el concepto de ayuda a los necesitados está presente desde el inicio de la civilización. Se manifestaban en diversas formas de cuidar. Con el transcurso del tiempo se identificaron las diferencias que derivaron en el surgimiento de diversas disciplinas. Todos los pueblos aborígenes conservaban vestigios de medicina tradicional. La enfermería en México se divide por 4 épocas. La primera es la prehistórica, donde no se tenían datos respecto a que se hayan desarrollado actividades de enfermería. El hombre primitivo andaba y actuaba solo, comiendo y viviendo donde podía. Y ahí, la maternidad, la crianza de la prole, era la que se encargaba de la práctica de los cuidados. La segunda época fue arcaica o preclásica, donde se desarrolló cultura agrícola, artes, floreció la civilización olmeca y la Edad Media. Y por parte de la enfermería se desarrollaron rudimentos y la enfermería militar. La tercera época, que es la clásica, no se tenían datos de la enfermería de ese tiempo, lo que se pensaba que estas actividades que se desarrollaban en las mismas que en el anterior. La cuarta época es la histórica hasta el año presente. Los primeros indicios de la existencia de la enfermería en el lejano oeste, pueblos precolombinos del mundo, incluían los incas, mayas, aztecas, toltecas de México. Creían en los sanadores indígenas. El cirujano tetequi, el sangrador tezoc, la comadrona tlamatqui y el boticario Papiani. La educación de los sanadores aztecas se iniciaba en el Calmenac, que era la escuela para los nobles, en donde se transmitía su propio acervo cultural, su historia, los cantares de los dioses y la ciencia calendario, y donde conocían las virtudes de las hierbas medicinales. En la población azteca solían contraer matrimonio sobre los 20 años. Incluso antes, la partera aconsejaba a la mujer en su primer embarazo. Y los consejos iban encaminados a evitar daño al feto. En el periodo colonial se establecieron varios hospitales. El primero, Limpia Concepción, fundado por Hernán Cortés en 1524. Después, Hospital Real de los Naturales, que era dedicado exclusivamente a los indígenas. Después, Hospital Santa Fe, que no prosperó. Siguió el Hospital del Amor de Dios, fundado por el primer obispo Fray Juan. Después, Hospital de San Hipólito, fundado por Bernardino Álvarez. Siguió el Hospital San Lázaro, fundado por el doctor Pedro López en 1571 y era dedicado a los leprosos. Después, Hospital San Juan de Dios, fundado por el doctor Pedro López. Después del llamado Hospital Morelos. Después, Hospital de las Recogidas. Posteriormente, el Hospital Militar fue fundado en el año de 1700. Después siguió el primer colegio de tipo universitario, fundado en 1536, llamado Santa Cruz. La independencia en México culminó con el triunfo
de las fuerzas insurgentes el 27 de septiembre de 1821. Durante 11 años no hubo un progreso de la medicina ni de la enfermería. En 1805 asume la dirección del Hospital Juárez el médico Luis Ruiz y cuidado de los enfermeros queda a cargo de las enfermeras empíricas. Desde el año de 1905, que fue la inauguración del Hospital General de la Ciudad de México, se empezó a organizar formalmente la enseñanza de la enfermería en México. A finales del siglo XIX, las enfermeras tenían una paga de 8 pesos con 25 centavos al mes y cubrían largas jornadas de trabajo durante el día. El 9 de febrero de 1907 fue inaugurada la Escuela de Enfermería. Durante la Revolución Mexicana, las enfermeras participaron activamente en la asistencia de los heridos en plena batalla. En la historia moderna de nuestro país, la enfermería tuvo un importante papel no solo en el cuidado de las personas enfermas heridas, sino también como difusoras de conocimientos para prevenir padecimientos y proteger la salud de la ciudadanía. Las siguientes generaciones fueron capacitadas para abatir la mortalidad infantil, así como para participar en las campañas de salud enfocadas en abatir las enfermedades infecciosas, además de difundir medidas de higiene. Conforme avanzaba el siglo XX, el perfil del personal de enfermería fue adaptando para hacer y dar una respuesta a la atención en las zonas rurales, así como reforzar los servicios de salud en términos de operación y administración. De esta manera, las enfermeras y enfermeros de México han estado presentes dando atención por generaciones. Y fue así que el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, hace formal el reconocimiento de la profesión de enfermería a nivel nacional en el año del 2005. Por eso es importante que practiquemos la enfermería con vocación.